I was doing before, cosas que estaba haciendo antes. Okay? So the first topic that we have for today is past progressive, adverbs of times for the past tense, reported speech. So let's talk about that. Okay, so past progressive. Okay. Okay, so past progressive es básicamente usado para describir acciones que estaban ocurriendo en un cierto específico tiempo en el pasado. Entonces, como todas las estructuras gramaticales, we have the subject, we have the auxiliary, we have the verb plus ing, and then we have the complement. Entonces, como todas las estructuras gramaticales de todos los tiempos, tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar. En este caso, el auxiliar es was y were, es decir, el verbo to be en pasado, el verbo ser o estar. Luego tenemos el verbo con ing al final y por último el complemento. Eso es en cuanto a frases or positive sentences. ¿Okay? Entonces, básicamente es para frases positivas. Para frases negativas, básicamente la misma estructura. We have the subject, we have the auxiliary in negative, right? In this case, was not, or the contraction wasn't, or were not, or the contraction weren't. Then we have the verb plus ing at the end, and then we have the complement. That is for negative sentences, right? Entonces, para frases negativas, la misma estructura gramatical de todos los tiempos, sujeto, auxiliar. En este caso, el auxiliar en negativo es was not o la contracción wasn't, were not o la contracción weren't. Volvemos a tener el verbo con ing al final y por último el complemento. Eso es para frases negativas. For questions, the grammar structure is auxiliary. Then we have the subject. So we interchange the order, auxiliary first, then subject, right? Then we have the verb plus ing, and then we have the complement at the end and the final interrogation sign. Entonces, para preguntas, entonces lo que hacemos es intercambiar el orden del auxiliar y el sujeto, por lo tanto va primero el auxiliar, luego viene el sujeto, luego viene el verbo con ing y por último el complemento con el signo de interrogación final. ¿Listo? Y esto es para preguntas. La misma estructura gramatical vamos a usar para todos los tiempos, ¿vale? Entonces, for example, the team, this is the subject, right? Let's put this. So this is the subject, right? The team. Then we have the auxiliary, in this case, was, right? We have was, which is the auxiliary.
Then we have the verb plus ing starting. Uh, Yellow, starting. I don't see anything. Put it in orange. Okay. Starting the verb plus ing, right? And then the last thing is the complement, the ecosystem when the storm started. Entonces, básicamente la misma estructura. Entonces, tenemos el sujeto, sujeto, de team, tenemos el auxiliar, was, en este caso, was. Si fuera en plural, si fuera de teams, entonces acá sería were, ¿cierto? Studying, que es el verbo estudiar, study, ¿cierto? Y le agregan ing. Y por último, el complemento, the ecosystem when the storm started. Entonces, esto en español es los equipos estaban, porque es el verbo cero estar en pasado, estudiando, ¿cierto? Entonces, en el caso del inglés le agregamos ing, en el caso del español le agregamos ando, endo, ¿cierto? Estudiando, comiendo, por ejemplo. El ecosistema cuando la tormenta empezó, ¿right? Entonces, la misma estructura. Tenemos acá sujeto, tenemos acá auxiliar, verbo cero estar. Tenemos acá el verbo con la finalización endo, ando. En el caso del inglés, la terminación ing y luego tenemos el complemento. ¿Listo? Entonces, ese es el pasado progresivo. Entonces, ¿en qué caso se usa? When do you use past progressive? You use it when actions in progress at a specific time in the past. For example, we were cleaning the river yesterday afternoon. Entonces, ¿cuándo se usa el pasado progresivo? En el primer caso, cuando son acciones en progreso dentro de un tiempo específico en el pasado. Entonces, por ejemplo, nosotros, we, were, estábamos, verbo cero estar en pasado. We were, nosotros estábamos, cleaning, limpiando, ¿sí? Verbo con ing, cleaning, limpiando. The river yesterday afternoon. El río ayer en la tarde. ¿Listo? Entonces, un tiempo específico en el pasado. ¿Cuándo es el tiempo específico en el pasado? Yesterday afternoon, es decir, ayer en la tarde. El segundo caso, the second case is when two actions happening at the same time in the past. For example, the community was planting trees while others were cleaning the park. Entonces, el segundo caso donde se usa el pasado progresivo, cuando dos acciones están ocurriendo o pasando al mismo tiempo en el pasado. Por ejemplo, the community, la comunidad, was, estaba, ¿cierto? Verbo cero, estar en pasado. Estaba planting, plantando, trees, árboles, while, mientras, others, otros, were, estaban, mientras otros estaban, were, cleaning the park, limpiando el parque. ¿Listo? Entonces, ¿por qué the community siendo plural, ¿cierto? En un sentido, se usa was y no were, por ejemplo. Es una pregunta, de pronto si se la están preguntando, ¿cierto? The community es comunidad, entonces uno diría, pues eso es plural, entonces uno diría were, ¿cierto? Digamos que la comunidad es, en su conjunto es uno, es singular, ¿cierto? Si fuera las comunidades, ahí sí serían varios y ahí sí se usaría were. En este caso, como es la comunidad y es una sola comunidad, entonces por eso se usa was. ¿Listo? Por lo general, was se usa con los singulares, were se usa con los plurales. ¿Listo? Digamos que
No es que sea una excepción, es que hay que entender que you es usted, singular, y es ustedes, ¿cierto? Entonces, por eso es que se pone en el grupo de los plurales. Y los otros plurales, pues son they, el otro es we, ¿cierto? Nosotros. Entonces, en ese caso, ¿cierto? You, they y were. Perdón, we. Entonces, they, que es ellos o ellas, plural. We, que es nosotros, nosotras, también plural. Entonces, esos son los plurales y con eso se usa were. ¿Listo? Was se usa con los singulares. ¿Cuáles son los singulares? Entonces, I es singular, ¿cierto? Él es singular, ella es singular, eso es singular. Los nombres propios y los nombres comunes son singulares. ¿Listo? Nombres propios, nombres de personas, nombres de ciudades, casas. Nombres comunes, nombres de las cosas y los animales. Entonces, silla, gato. Sí. ¿Listo? Esos usan was, ¿vale? El tercer caso de tier case is background information in a story. For example, they were discussing water conservation methods when the mayor arrived. Entonces, el tercer caso es para darle contexto, o darle, sí, contexto, información contextual en una historia, para darle contexto a la historia. Entonces, por ejemplo, they were, ellos estaban o ellas estaban discutiendo, discussing, discutiendo, verbo con ing, water conservation methods, métodos de conservación del agua, when, cuando, the mayor arrived, cuando el alcalde llegó. ¿Listo? Entonces acá les están dando contexto a la situación. Sí, básicamente, por ejemplo, cuando usted está contando un chisme de lo que estaba pasando, entonces, por ejemplo, y usted quiere dar contexto, también se usa pasado progresivo. En esos tres casos es que se usa pasado progresivo. To form the negative sentences, we add not to the auxiliary verb, in this case was or were, right? So, for example, we have was. So, to add the negative, we only add not, were, we add not, all right? The contractions, you already know that, was not, the contraction is wasn't. From were not, the contraction is were. Every contraction in English is written in the same way. So it's auxiliary and apostrophe T, the same way. All of them are exactly the same. Entonces, para formar frases negativas, usted simplemente agrega el not al auxiliar. En este caso, los auxiliares son was y were. Ya los hemos visto, entonces, de was not, o la contracción wasn't. De were not, la contracción es weren't. ¿Listo? Entonces, recuerden que todos los auxiliares se escriben de esa manera. Auxiliar N apóstrofe T. Esas son todas las contracciones. En el inglés se escriben de esa manera. La única que no se escribe de esa manera es la de futuro simple, ¿cierto? La de futuro simple. Cuando lo vean, si no lo han visto, el auxiliar es will y el negativo no es will N apóstrofe T, ay, will N apóstrofe T, sino que en ese caso la contracción es won't, entonces cambia un poquito. Es la única. De resto, todas se escriben de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, was is the auxiliar and apostrophe T, were the auxiliar and apostrophe T. Entonces todas se escriben de la misma manera. El auxiliar N apóstrofe T, el auxiliar N apóstrofe T. Entonces esto es para formar frases negativas. For example, the team was not studying the ecosystem when the storm started. In this case, the team, el equipo,
el equipo, the team, was not, no estaba, ¿cierto? Studying, estudiando, the ecosystem, el ecosistema, when, cuando, the storm started, la tormenta, storm, tormenta, started, perdón, started, empezó. Cuando la tormenta empezó, el equipo no estaba estudiando el ecosistema cuando la tormenta empezó. Otro ejemplo, farmers were not using, were not, or you can also put weren't, right? The contraction. So farmers were not or weren't using sustainable methods to conserve soil. So, in Spanish, farmers, granjeros o los granjeros, were not, no estaban, usando, sustainable métodos sostenibles, sustainable methods, to conserve, para conservar soil. Soil es tierra, para conservar el suelo mejor, para conservar el suelo o la tierra. Conservar. ¿Ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, es básicamente la misma estructura. Sujeto, auxiliar en negativo, verbo con ing en español, ando, endo, y el complemento. For questions, let me change this size. Okay, this one. Okay, for questions, then we put the auxiliar first, what or where. Remember, was for singulars, were for plurals, right? We put it first, then we put the subject, then we put the verb with ing, and then we put the complement and the interrogation sign. Entonces, para las preguntas, ya como les expliqué antes, se pone primero el auxiliar, en este caso, was o where. Entonces, recuerden que was es para singular, where es para plurales. Luego el sujeto, luego el verbo con ing, el complemento y el signo de interrogación final. Entonces, por ejemplo, was the team studying the ecosystem when the storm started? Entonces, la misma, pero en pregunta. Estaba, right, was, el equipo, the team, studying, estudiando, el ecosistema, the ecosystem, el ecosistema, when, cuando, la tormenta comenzó. Entonces, was the team studying the ecosystem when the storm started? Estaba el equipo estudiando el ecosistema cuando la tormenta comenzó. The second one, were farmers, so, estaban, were, los granjeros o granjeras, estaban los granjeros usando sustainable methods, métodos sostenibles, usando métodos sostenibles to conserve soil, para conservar el suelo. ¿Ok? Entonces va primero el auxiliar. Entonces, was the team studying the ecosystem when the storm started? Estaba el equipo estudiando el ecosistema cuando la tormenta comenzó. Were farmers using sustainable methods to conserve soil? Estaban los granjeros usando métodos sostenibles para conservar el suelo. Entonces, esas son las estructuras de pasado progresivo. Entonces, cuando uno le encuentra la equivalencia al español, ¿sí?, se hace más fácil entenderlo. Entonces, es importante que tengan muy en cuenta eso. Existe una teoría que dice que se aprende más rápido inglés, o se aprende más rápido a hablar inglés, perdón, cuando usted conoce muy bien cómo funciona su idioma nativo, en este caso el español.
Es cuando usted aprende, por ejemplo, cuando usted sabe cuál es el tiempo perfecto en español, cuál es el tiempo pasado progresivo en español, cuál es el tiempo presente progresivo en español. Entonces, su cerebro le va a ser más fácil asociar la equivalencia de lo que usted quiere decir en inglés con el español. Y en ese caso, su cerebro hace la traducción más rápido, porque recuerda bien cuál es el tiempo exacto en el que usted se quiere expresar. Entonces es por eso que siempre es bueno aprender o buscar la equivalencia de lo que significa algo en inglés en el español. Un aliado muy bueno para eso es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le va a ayudar a usted a encontrar la equivalencia del español y obviamente le va a ayudar a usted, por ejemplo, a buscar la equivalencia del español colombiano. En este caso, porque pues siempre hay unas diferencias, ¿no? Eh, no es lo mismo el español argentino al español colombiano, al español mexicano. Entonces, en ese sentido, pues es bueno también buscar las equivalencias también culturales y regionales. ¿No? Entonces, digamos que eso también es. Sí, fue que me salió un ratico. Georgette, perdona. Tenía como malo el internet. Listo, entonces el segundo tema que íbamos a ver, me tocó resetear la computadora. Adverbios de tiempo para el pasado for the past tense. Bueno, en este caso no los tengo específicamente para solamente el past tense, sino que los tengo pues básicamente para todos los tiempos. Entonces los adverbios. Entonces, the adverb básicamente funcionan de la misma manera que funcionan los adjetivos, los adjectives. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre los dos? Los adjectives, they modify the noun, ¿cierto? Los adjetivos básicamente lo que hacen es que modifican los sustantivos, los adverbios modifican, they modify the verb, ¿listo? Entonces esa es la diferencia básica entre los dos, pero funcionan de la misma manera, ¿listo? Entonces, por ejemplo, a un ejemplo de un adjetivo. Digamos que tenemos el sustantivo de car, ¿cierto? El carro, de car. Entonces un adjetivo pudiera ser de black car, el carro negro. En este caso modifica el adjetivo, no lo deja simplemente como un carro, sino que especifica que es un carro negro. ¿Listo? Y eso se hace a través de un adjetivo. Un adverbio, por otro lado, lo que hace es modificar los verbos. En el caso, en algunos casos puede ser cómo hace, cómo lo hace, dónde lo hace, ¿cierto? Cuándo lo hace, qué tan seguido lo hace. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que hacen los adverbios. Hay muchos adverbios. eh, there are many adverbs in English, but let's say that we have the most common in here. Entonces, hay muchos adverbios en inglés, pero digamos que acá tenemos los más comunes. In this case, adverbios de manera. Entonces, this adverb as the question how and describe the way in which an action happens. Entonces, estos adverbios responden a la pregunta cómo se realiza una acción, cómo se realiza un verbo y describen la manera en que ocurre una acción. Entonces, algo importante antes de mostrar los adverbios. En español y en inglés los adverbios funcionan de la misma manera. Entonces, muchos de los adverbios en español y en inglés vienen de los adjetivos. Entonces, digamos que tenemos el adjetivo slow, slow, lento, ¿cierto? Para que este adjetivo se convierta en un adverbio, en inglés le agregamos al final l, i, ¿cierto? Y quedaría slowly. En español, lo que hacemos nosotros es que del adjetivo le agregamos la palabra, o por lo general le agregamos la palabra mente. Entonces, en este caso nosotros decimos lentamente.
¿Listo? Entonces convertimos los adjetivos en adverbios simplemente agregándole al final esta palabrita. LI en español agregándole la palabra mente. ¿Listo? Entonces, veamos los ejemplos, adverbios de manera. Entonces, she sang loudly during the concert. ¿Vale? Entonces, ella cantó ruidosamente durante el concierto. Entonces, loud is an adjective. Loud means ruidoso. ¿Listo? Loud es un adjetivo. Significa ruidoso. Si le agregamos, if we add ly at the end, is the same in Spanish as mente. Entonces, le agregamos ly al final, en español es lo mismo que mente. Entonces, loud es el adjetivo que es ruidoso. Loudly sería el adverbio, en este caso, ruidosamente. ¿Listo? Otro ejemplo. He spoke softly to avoid waking the baby. Entonces, soft es suave. Si le agregamos li, suavemente. Él habló suavemente para evitar despertar al bebé. The chef prepared the meal carefully. Entonces, el chef preparó la cena cuidadosamente. El adjetivo cuidadoso. Es decir, le quitamos li, careful. ¿Listo? Vale. They dance enthusiastically at the party. Entonces, ellos bailaron entusiásticamente en la fiesta. El adjetivo enthusiastical, es decir, entusiasta, adjetivo. She painted the picture beautifully. She painted the picture beautifully. Ella pintó el cuadro hermosamente. Beautiful, hermoso o bonito. Beautifully, hermosamente. Bonitamente no decimos, pero pues hermosamente sería el adverbio más apropiado. He drives recklessly on the highway. Él maneja descuidadamente en la avenida. Entonces, descuidado, que sería el adjetivo, es reckless, descuidado. Descuidadamente, recklessly. They walk slowly to the park. Ellos caminaron lentamente a través del parque. The team played brilliantly in the championship game. El equipo jugó brillantemente en el campeonato o en el juego de campeonato, mejor. She solved the puzzle easily. Entonces, ella resolvió el acertijo fácilmente. He answered the question confidently. Él respondió la pregunta confidentemente o seguramente o confiadamente. He read the book carefully. Entonces, carefully ya sabemos que es cuidadosamente. Entonces, ella leyó el libro cuidadosamente. Then we have the adverbs of place. Entonces, estos adverbios responden a la pregunta ¿dónde? Where? Where do you make this adverb? Where do you make this verb? Where do you make this action? Entonces, estos adverbios responden a la pregunta ¿dónde? Entonces, indican dónde ocurre una acción, dónde ocurre este verbo. ¿Listo? Entonces, estos ya cambian a los que vimos anteriormente, pero pues son fáciles de recordar. The cat jumped up onto the table. Up es el adverbio y él representa la dirección, ¿cierto? A la que salta el gato. Entonces, el gato salta hacia arriba sobre la mesa. ¿Listo? Si el gato hiciera lo contrario, es decir, el gato salta desde la mesa al piso, ¿cierto? Entonces ya no sería up, sino sería down. ¿Listo? En este caso, el gato salta del piso a la mesa, digamos, onto the table, a la mesa. Entonces uno supondría que pues salta del piso, ¿no? Entonces salta hacia arriba. Entonces hacia arriba, up. Hacia abajo, down. ¿Listo? Down. Bien. They search for the last keys
everywhere, everywhere, por todos lados. Entonces, ellos buscaron por las llaves perdidas en todos lados o por todos lados. Everywhere, por todos lados. The children ran outside to play. Outside, afuera. Outside. Los chicos o los niños corrieron afuera a jugar. Outside, afuera. Adentro, inside. ¿Listo? Afuera, outside, adentro, inside. She placed the book here on the shelf. Entonces, here, acá. Ella puso el libro acá en el gabinete. Shelf, gabinete. ¿Listo? Acá. Acá, here. Allá, there. ¿Listo? Acá, here. Allá, there. The treasure was buried underground. El tesoro fue enterrado bajo la tierra, underground. Tierra, ground, bajo la tierra, underground. Sobre la tierra, overground. ¿Listo? The dog loves to nap underneath the tree. Entonces, el perro le gusta o ama tomarse una siesta o dormir bajo el árbol. ¿Listo? Bajo el árbol. Underneath, bajo, debajo. The car pulled over by the side of the road. Entonces el carro se paró, el carro se detuvo por el lado de la carretera. By, por. Entonces en este caso sería un adverbio porque señala una dirección, ¿vale? En este caso, al lado de la carretera. The party will be held indoors due to the rain. Indoors, adentro. Entonces la fiesta será tenida, held, tenida adentro, indoors, adentro, debido a la lluvia. Indoor, adentro, afuera, outdoor. Entonces, sinónimos, ¿vale? Puedes decir inside o puedes decir indoors o puedes decir outside para afuera. Puedes decir outdoors, la que te quede más fácil. Es básicamente lo mismo. They are going on vacation abroad this year. Abroad significa fuera del país por lo general. Si estás en un pueblo, entonces sería fuera del pueblo. Si estás en una ciudad, fuera de la ciudad. Pero por lo general es fuera del país. Entonces ellos están yendo en vacaciones fuera del país este año. The hiker climbed uphill to reach the summit. Entonces los escaladores escalaron, valga la redundancia, hacia arriba para alcanzar la cima, summit, cima. Entonces, como es hacia arriba, uphill. Pero, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, las bicicletas de montaña, esas competencias en las que bajan por la montaña con las bicicletas a toda, eso se llama downhill, porque están bajando por una montaña. En este caso, como son escaladores, pues van subiendo y seres uphill. ¿Listo? Entonces, adverbios de lugar, estos son adverbios de lugar, movilidad. Estos son adverbios de lugar. Entonces, denotan dirección hacia dónde se dirige o dónde se hace la acción. Then we have adverbs of time. These adverbs answer the question when and indicates when an action or a verb happens. Entonces, estos adverbios responden a la pregunta cuándo, los adverbios de tiempo, y nos indican cuándo ocurre una acción. Estos son algunos son bastante conocidos. We will meet again tomorrow, mañana. Nosotros nos encontraremos de nuevo, again, de nuevo, mañana, tomorrow. She finished her work yesterday, ayer. Ella terminó su trabajo ayer, yesterday. They go to the gym daily.
daily. Ellos van al gimnasio diariamente. ¿Listo? Terminación LI, lo mismo que en español, mente. Daily, diariamente. The concert will take place tonight. La única que no es así es la que vamos a ver ahorita, esta de acá. Entonces, en este caso, casi todas les voy a decir lo mejor, casi todas las palabras que terminan en LI son como si fueran en mente en español. Diariamente, daily. ¿Listo? The concert will take place tonight. El concierto será tenido o será esta noche. Tonight, esta noche. He wakes up early in the morning. Entonces, esta termina en LI, ¿cierto? Pero early es temprano. Entonces uno no dice tempranamente, ¿cierto? Sino que dice temprano. Entonces él se despierta temprano en la mañana. Uno pudiera decir tempranamente en la mañana y tiene sentido, pero pues uno no dice así en español. Esta es la única. De pronto habrá otra más que no recuerdo ahorita, pero esta es la única. Early. Ahora vamos a ver esta, por ejemplo. Esta sí. They have a family gathering annually. Ellos tienen una reunión familiar anualmente. ¿Listo? LI, mente, anualmente, annually. She calls her parents frequently. Ella llama a sus padres frecuentemente. ¿Listo? LI, mente. We usually have dinner around 7 p.m. Nosotros usualmente, otra palabra, LI, usualmente tenemos cena alrededor, around, perdón, around 7 p.m., alrededor de las 7 p.m. The train departs soon. El tren se va temprano. Soon. They celebrate their anniversary yearly. Ellos celebran su aniversario anualmente. ¿Listo? Otra palabra que termina en LI, mente, en español. Entonces, temprano, esto es, este early de temprano en español es temprano en la mañana, ¿sí? O sea, es un tiempo determinado en el día. Este temprano, soon, es que algo viene más temprano que tarde, digámoslo así. Entonces no tiene el mismo significado, aunque en español signifique lo mismo, temprano. Adverbios de frecuencia. Entonces, frequency adverb. There's adverbs and with the question, which frequency, and it indicate how common and how often you make an action or a verb. Entonces, los adverbios de frecuencia responden a la pregunta con qué frecuencia, qué tan seguido usted hace algo. Y nos indica con qué regularidad ocurre una acción. Entonces, algunos son muy conocidos, otros no, pero pues acá hay una, digamos, hay una indicación. Always significa siempre. Never significa nunca. Cuando ustedes buscan los adverbios de frecuencia en el internet, por lo general a ustedes les van a salir, o a veces, mire, por ejemplo acá, en la misma explicación de la inteligencia, bueno, acá mira, en la misma explicación de la inteligencia artificial, ustedes lo van a encontrar con unos porcentajes, ¿cierto? Entonces, always, que es siempre, 100%. Never, que es nunca, 0%, o sea, nunca hace algo, ¿sí? 0%. Y en la mitad hay varios, ¿cierto? Usually, often, sometimes, que es el que más se usa. Occasionally, seldom, rarely y hardly ever. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes los ven acá con un porcentaje, pero en la vida real uno no se va a poner a pensar qué porcentaje usted hace algo, ¿cierto? Usted no va a decir, yo hago esto el 30% de las veces, entonces yo voy a usar occasionally, porque si digo sometimes, de pronto me van a entender mal. O tengo, como yo esto lo hago el 70%, entonces tengo que decir frequently, porque si digo occasionally, ¿cierto? Que es el 30%,
me van a entender mal. Eso no pasa en la vida real. ¿Listo? Las que sí son, obviamente, pues, sí son, o sea, uno tiene que pensar en el porcentaje como tal, pues obviamente always, que es siempre, 100%, o sea, usted siempre hace algo, never, nunca, 0%. ¿Sí? Esas sí son fijas, estas dos. Y ya en el medio usted puede usar la que usted quiera. A mí me gusta mucho usar, por ejemplo, sometimes. Sometimes, que en español significa a veces. A veces puede ser 20% de las veces, a veces puede ser 80% de las veces, a veces puede ser 50% de las veces. ¿Sí? Entonces, por lo general, pues usar esas tres, pero pues hay muchas más. Often, a menudo, usually, usualmente, rarely, raramente, seldom, en ocasiones, frequently, frecuentemente, twice, bueno, esta sí es diferente. Twice es para decir dos veces. Por ejemplo, si tú quieres decir, si a ti te preguntan cuántas veces hace algo, tú puedes decir, simplemente responder twice. Y eso sería dos veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú te lavas los dientes? Twice. ¿Sí? Si quieres decir una vez, once. Si quieres decir tres veces, thrice. Y esas son las únicas que existen, ¿vale? Dos, una y tres. Esta sí es diferente a las otras que les menciono. Esta sí es un diferente. Generally significa generalmente, sometimes, a veces, y never, nunca. Entonces, usted puede usar cualquiera de las que usted tiene acá, con excepción de twice, porque eso ya es otra cosa. Pero usted puede decir usually, ¿cierto? They go to the park usually in the afternoon. Ellos van usualmente al parque en las tardes. O usted puede decir I rarely go to the park in the afternoon, yo raramente voy, o puede decir I frequently go to the park, entonces yo frecuentemente voy al parque, o I sometimes go to the park, yo a veces voy al parque. Y pues es básicamente lo mismo, realmente no hay ninguna diferencia. Yo por lo general, pues, como les digo, puedo usar always, never, que son las fijas, y sometimes, que es como mi preferida, digámoslo así. Finally, we have adverbs of grade. These adverbs basically answer the question in which grade or to, to until which point you could make an action or a verb. Entonces, estos adverbios nos dicen en qué medida ocurre una acción y responden a la pregunta en qué grado o hasta qué punto, qué extensión usted realiza una acción. Entonces, for example, we have extremely, extremadamente, the weather is extremely hot today, el clima está extremadamente, otra palabra con LI, extremadamente caliente hoy. She was quite pleased with the result, ella estaba muy satisfecha con los resultados. He worked very hard on the project, very sinónimo de quite, pueden usar cualquiera de las dos, quite, very es lo mismo, muy. Él trabajó mucho o demasiado en el proyecto. Puede decir, he worked very hard o he worked quite hard. Cualquiera de las dos es lo mismo. Lo mismo pasa con rather. They were rather tired. Estas tres, la misma cosa. Muy, muy, muy. ¿Listo? La más común, very. Esas es las que siempre la mayoría de las personas usan. The movie was incredibly exciting. La película estaba increíblemente exciting, es increíblemente emocionante, es la palabra. She was somewhat surprised by the news. Ella estaba algo, o más o menos, somewhat, más o menos sorprendida por las noticias. Somewhat. The cake is almost finished, casi, ya lo habíamos visto anteriormente. He's absolutely certain about his decision. Él está absolutamente seguro de su decisión. The book is partially damaged. El libro está parcialmente dañado. The water is almost boiling, almost casi. El agua está casi hirviendo, boiling. And finally, quantitative adverbs. These adverbs indicate how much or in which measure an action happens. Entonces, estos adverbios de cantidad nos indican
en qué medida ocurre o cuánto ocurre una acción. Entonces, for example, we have plenty of time. Tenemos mucho tiempo to finish the project, para terminar el proyecto. She ate a little of the cake. Un poco, a little. Ella comió un poco del pastel. There is enough milk for everyone. Hay suficiente leche para todos. He drank a lot of water after exercising. Él tomó mucha agua. Plenty, a lot son sinónimos. Plenty, a lot. Significa mucho, mucha agua. Después del ejercicio. She saved a bit of money each month. Ella guardó o ahorró o salvó un poco de dinero cada mes. Bit y a little son sinónimos, un poco. They gave us quite a few options to choose from. Ellos nos dieron algunas opciones para escoger. Bueno, no hay necesidad de decir todo eso, simplemente con decir they gave us few options to choose from, ese tiene el mismo sentido. He has a great deal of experience in that field. Él tiene mucha experiencia en ese campo. She knows hardly any Spanish. Ella conoce difícilmente algún español, o sea, no conoce casi español, básicamente lo que quiere decir. We need a large amount of flour, una gran cantidad, a large amount. And finally, the store has a limited number of seats available. La tienda tenía un número limitado de sillas disponibles, available, disponibles. Ah, bueno, algo que se me olvidaba mencionar, todas esas palabras que terminan en LE se pronuncian como si terminaran en OL, ¿vale? Entonces, available. ¿Listo? People, bicycle. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, esos eran nuestros temas de